Bueno, les saludo de nuevo a todos. No sé si alguien habrá llegado en el intermedio, pero y de nuevo gozoso de poder seguir abriendo la palabra de Dios con ustedes. Y bonito también poder conversar con algunos de ustedes en el break que hubo. Muchas gracias por el cariño que han demostrado hacia mi familia. Una bendición poder siempre, ¿cierto?, conocer hermanos en la fe y poder también disfrutar, ¿cierto?, el amor, ¿cierto?, fraternal del hermano. Es un gozo y muchas gracias por todo. Y bueno, continuamos entonces con nuestro estudio del día de hoy. Y por si no, pero a poco les pido que vuelvan al libro de Apocalipsis. Vamos a hacer un pequeño salto y vamos a la porción que vamos a leer ahora está en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Recién antes del break, ¿cierto? Estábamos estudiando el Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 20, ¿cierto? Y vimos que la carta fue escrita por el apóstol Juan a 7 iglesias, ¿cierto? En Asia Menor, la capital de Turquía. Y vimos que el propósito, ¿cierto?, es presentar la culminación del plan de Dios, ¿cierto? Así es como termina la historia, ¿cierto? Y él revela, ¿cierto? El libro de Apocalipsis revela a Cristo en su gloria presente y su reino futuro, para animar a los creyentes a, como les decía, ¿cierto?, vivir fielmente. En capítulos 2 y 3, ¿cierto?, hay cartas, ¿cierto?, que están dirigidas a las 7 iglesias justamente que eran mencionadas, ¿cierto? Y luego viene el capítulo 4, donde comienza, ¿cierto?, se presenta la visión celestial del trono, ¿cierto? Hay una visión, ¿cierto?, de un trono en el cielo, pasando, ¿cierto?, de la escena terrenal de las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3, luego a la visión del trono en el capítulo 4, que establece también, ¿cierto?, el marco interpretativo del resto del libro, porque nos muestra que los eventos, ¿cierto?, lo que hay en el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, no surge en un vacío, ¿cierto?, no son eventos que surgen al azar, sino que son cosas, ¿cierto?, que la autoridad de Dios, ¿cierto?, ha establecido. Y ahora en el capítulo 5, ¿cierto?, va a elaborar, ¿cierto?, sobre esa base, esa visión, ¿cierto?, en el capítulo 4 del trono, y va a presentar un problema, por así decirlo, ¿cierto?, una situación, un problema, en que hay un libro, ¿cierto?, en esta escena, hay un libro que está sellado con 7 sellos, y la pregunta que se plantea, ¿cierto?, la pregunta que se plantea en todos estos pasajes, ¿cierto?, es ¿quién es digno? ¿Quién es digno? Así que en el tiempo que vamos a pasar en la palabra de Dios, ¿cierto?, ahora, en esta mañana, vamos a ver en el capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 14, vamos a ver 4 escenas, ¿cierto?, de la visión celestial, que está presente acá, 4 escenas de la visión celestial, que te van a ayudar a reconocer la dignidad única que posee el Cordero para llevar a cabo el plan de Dios y para responder a Él en adoración. 4 escenas, ¿cierto?, que te van a ayudar a reconocer la dignidad única que posee el Cordero de Dios para llevar a cabo el plan de Dios y que nos van a ayudar también a responder a Él en adoración. Entre las 4 escenas para mencionárselas, en caso que quieran tomar nota, ¿cierto? Vamos a ver versículo 1, el libro sellado. Versículos del 2 al 5 vamos a ver cómo la búsqueda, ¿cierto?, de aquel que es digno. La tercera escena vamos a ver al Cordero inmolado en los versículos del 6 al 10 y la alabanza de toda la creación en los versículos del 11 al 14. 4 escenas entonces de la visión celestial que te van a ayudar a reconocer la dignidad única que posee el Cordero de Dios para llevar a cabo el plan de Dios. Y también te van a ayudar, ¿cierto?, a responder a Él en adoración. Pero nuevamente les pido que puedan inclinar su rostro, ¿cierto? Acompáñenme primero a ir al Señor, ¿cierto?, en oración. Padre bueno, Señor, te damos gracias por poder continuar, ¿cierto?, con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, Señor. Gracias, Señor, por la gloria de Cristo, ¿cierto?, que vimos manifestada, ¿cierto?, cuando estudiamos el capítulo 1, Señor. Y ahora, Padre, que vamos a abordar el capítulo 5, Señor, te ruego que prepare nuestros corazones, Señor, Padre. Que traiga reverencia, Señor, a nuestros corazones, Señor, que podamos en adoración, Padre, sentarnos, Señor, leer tu palabra, Señor, conocer tu carácter, Señor, manifestado en tu palabra, Padre. Que podamos ver lo que tú nos quieres hablar en esta mañana, Padre. Te pedimos, Señor, habla, oh Dios, Señor, como cantábamos, ¿cierto? Y, Padre, que lo que leamos, Señor, que haga mella en nuestros corazones, Señor, y que podamos, Señor, aplicarlo en nuestras vidas, Señor, y vivir vidas de obediencia para ti, Padre.
Te ayúdame nuevamente, Señor, a poder presentar, Señor, el texto con claridad, Señor. Te ruego por mi hermano también, Señor, que les des oídos, Señor, para escuchar lo que tú nos quieres decir esta mañana, Señor. Gracias, Padre, te damos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 14, entonces, cito todo el capítulo. Versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Así comienza nuestro pasaje, ¿cierto?, de esta mañana. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Así comienza, ¿cierto? Juan llama nuestra atención hacia aquel que está sentado en el trono, ¿cierto? Eso lleva también de vuelta al capítulo 4, donde Dios, ¿cierto? Dios es presentado como el gobernante soberano que está sentado en el trono. Él es el creador, ¿cierto? Y el dueño de todo lo que es creado. Nada ha cambiado, ¿cierto? Dios aún reina, ¿cierto? Dios gobierna sobre su creación. Dios está sentado sobre su trono. Pero Juan, ¿cierto? Juan nota algo. Juan está mirando, ¿cierto? Dirige la atención a aquel que está sentado en el trono y nota algo, ¿cierto? En su diestra, la mano derecha, ¿cierto? De aquel que está sentado en el trono, ¿cierto? La diestra nuevamente, ¿cierto?, el símbolo de la autoridad, ¿cierto? El poder y el control soberano. Y hay algo ahí, ¿cierto? Hay un libro. Otras versiones quizás, no sé qué traducción ocuparán. Otras dicen un rollo, ¿cierto? Un pergamino, dicen algunas así. Pero este está, ¿cierto? Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Juan mira esto, ¿cierto? Mira este libro que no está tirado en el suelo, ¿cierto? No está en las manos de los hombres, no está como algunos plantean, ¿cierto?, en las manos de Satanás tampoco, ¿cierto? Está en la mano de aquel que está sentado en el trono, está en la mano de Dios. Y Juan inmediatamente, ¿cierto?, su mirada, ¿cierto?, le llama la atención esto de este libro, ¿cierto?, que está en la mano de aquel que está sentado en el trono. Y Juan describe, ¿cierto?, este libro, dice que está escrito por dentro y por fuera, ¿cierto? Lo que enfatiza es la completitud, ¿cierto? Lo completo, ¿cierto?, de este libro. Nada se tiene que agregar, no hay que quitar nada tampoco, ¿cierto? El contenido del libro es el plan completo de Dios concerniente a todo lo que va a pasar. Y Juan dice que está sellado con 7 sellos, sellado con 7 sellos, ¿cierto? El término, ¿cierto?, se refiere cuando dice sello, ¿cierto? Estoy seguro que lo deben haber escuchado antes, ¿cierto? Se refiere a aquello que está cerrado, asegurado, ¿cierto? Autenticado, ¿cierto? Que protege un documento, ¿cierto? El sello que le ponían, por ejemplo, se da siempre el ejemplo del sello que le ponían a las cartas, ¿verdad? Y este libro, ¿cierto?, no solamente ha sido sellado una vez, ha sido sellado 7 veces. Y el verbo en griego, ¿cierto?, que se está ocupando acá para describir el libro, ¿cierto?, enfatiza una acción completada ya, ¿cierto?, que tiene resultados durativos, permanentes. O sea, continuos, perdón, ¿cierto?, como alguna acción que fue completada en el pasado, pero cuyos efectos, ¿cierto?, tienen un efecto continuo. Y el libro, ¿cierto?, fue sellado y permanece sellado. Está completamente asegurado, ¿cierto?, y está inaccesible. Y eso es lo que Juan está mirando, ¿cierto? El plan de Dios está completo, el plan de Dios está seguro. Pero ¿qué está pasando, cierto? El plan de Dios no puede ser ejecutado, ¿cierto?, hasta que se haya alguien digno, en el contexto del pasaje, hasta que se haya alguien digno de tomar el libro y abrir sus sellos. ¿Cuál es la idea, cierto? El plan de Dios, ¿cierto?, para la culminación de la historia, ¿cierto? Va a llegar un momento, ¿cierto?, que la historia, ¿cierto?, de este lado de la eternidad va a llegar a un fin, ¿cierto? Y el plan perfecto de la culminación de la historia, el plan de Dios, está seguro en su mano. Pero el pasaje nos presenta un problema, ¿cierto? Este libro está sellado 7 veces. ¿Y qué es lo que pasa? Se nos lleva a los versículos del 2 al 5, ¿cierto? Versículo 2, Juan continúa y dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿cierto?, clamaba a gran voz. ¿Quién? Y ¿cierto?, lleva esta pregunta, ¿cierto? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Juan ve un ángel fuerte y el ángel proclama, y dice proclama a gran voz. Un anuncio, ¿cierto? Un anuncio que tiene que ser oído, por eso esa gran voz tiene que ser oído por toda la creación. Y ahí viene la pregunta central del pasaje: ¿quién
es digno. Y fíjense que el problema no está preguntando quién es lo suficientemente fuerte, no está preguntando quién es lo suficientemente poderoso, ¿cierto?, para tomar el libro y abrir sus sellos. El tema, ¿cierto?, la interrogante está en quién es digno, no quién es lo suficientemente fuerte, quién es digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Y la palabra en griego que se ocupa para referirse a eso, ¿cierto?, se ocupa para referirse a alguien que es, ¿cierto?, digno, calificado, ¿cierto?, o alguien que tiene la potestad, ¿cierto?, para llevar a cabo una labor en particular. Y a lo largo de este capítulo, ¿cierto?, la pregunta de la dignidad, ¿cierto?, de quién es digno, se vuelve el tema dominante, ¿cierto?, de este capítulo. ¿Quién es digno? Y haga el ejercicio mental, ¿cierto? Muchas criaturas, ¿cierto?, poseen poder, ¿cierto? Muchos seres humanos poseen cierta autoridad de algún tipo, ¿cierto?, política, lo que sea, ¿cierto? Pero ninguna criatura, no hay ninguna criatura, ¿cierto?, que posea las calificaciones ni morales, ¿cierto?, ni redentoras, ni soberanas para hacer esto, ¿cierto? Ninguno de ellos tiene ninguna de esas cualidades para poder tomar el libro y abrir sus sellos, ¿cierto? No, ¿quién puede tomar este libro de la mano, de la diestra de Dios, ¿cierto?, de aquel que está sentado en el trono, y desatar sus sellos, ¿cierto? ¿Quién tiene el derecho de ejecutar el plan de Dios? ¿Quién tiene la autoridad, ¿cierto?, para llevar la historia de la humanidad hasta su punto culminante, ¿cierto? ¿Quién es digno? Esa es la pregunta. Y fíjense cómo avanza el argumento, ¿cierto? Versículo 3 dice, y ninguno. Y si lo buscan en el diccionario, la última vez que vi la definición de ninguno, ¿cierto? Nadie, no, ninguno, cero. Ninguno. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ninguno. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. La búsqueda, ¿cierto? La búsqueda se extiende a toda la creación, ¿cierto? Y fíjense lo completo que es el lenguaje, ¿cierto? Las palabras que está ocupando Juan. Dice, ni en el cielo, ¿cierto?, ningún ángel, ¿cierto?, ningún querubín, ¿cierto?, es digno. Ningún ser celestial, ¿cierto?, es digno. Dice, ni en la tierra, ningún rey, ¿cierto?, terrestre, ¿cierto?, ningún presidente, ninguna autoridad de cualquier tipo que podamos tener en esta tierra, ¿cierto?, es digno de hacer eso, ¿cierto? Ningún líder religioso es digno de tomar el libro y desatar sus sellos. Ningún ser humano en absoluto es digno. Y dice, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Cierto? Ni debajo de la tierra. En ninguna de las esferas, ¿cierto?, de la creación, ninguno podía abrir el libro. Ninguno tenía las calificaciones, ¿cierto?, para poder tomar el libro y abrir sus sellos. Ninguno tenía la autoridad necesaria para tomar el libro y abrir sus sellos. Ninguno tenía la dignidad requerida para poder hacer esto. Y el problema se vuelve incluso, el énfasis, ¿cierto?, que Juan está haciendo, incluso mayor. Le dice, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro. Y fíjense, ni aún mirarlo. Ni aún mirarlo, por si fuera poco, ni aún mirarlo. Ninguna criatura es digna ni incluso de mirar el contenido, ¿cierto? El libro permanece completamente inaccesible, ¿cierto?, siguiendo el flujo del pasaje. Y en este punto, ¿cierto?, la tensión del pasaje está llegando, ¿cierto?, a su punto más alto, ¿cierto? Ninguna criatura, ¿cierto?, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra no puede ni abrirlo ni mirarlo. ¿Y cuál es la realidad, cierto? El plan de Dios existe, ¿cierto? El libro existe, está ahí. Existe, ¿cierto?, en la diestra de aquel que está sentado en el trono, pero no hay nadie digno, ¿cierto?, de que pueda ejecutarlo, ¿cierto?, que pueda hacer esto. Y bueno, esto nos recuerda, ¿cierto?, pensando en que no hay hombre, ¿cierto?, que sea digno para hacer esto. Romanos 3:10, ¿cierto? No hay justo, dice la palabra, no hay justo ni aún uno. Todos pecaron, todos juntos, ¿cierto?, se hicieron inútiles, no hay ni siquiera uno, ¿cierto? No hay justo ni aún uno. Romanos 3:23, lo mismo, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, y de nuevo, si uno busca, ¿cierto?, la definición de todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el problema no es meramente que el ser humano es muy débil. Por eso te digo, la pregunta no es quién es lo suficientemente fuerte, ¿cierto? El problema no es solamente que el ser humano es débil, el problema es que el ser humano es indigno de hacer esto.
Y no solo los seres humanos, ¿cierto? Toda la creación sufre las consecuencias del pecado. La creación, ¿cierto? Vemos en otras personas, ¿cierto? Gime a una, ¿cierto? Y está con dolores de parto hasta ahora, dice Romanos 8:22. Y ese es el problema, ¿cierto? La tensión que se plantea dentro de los primeros 3 versículos. Ahí está, ¿cierto? Aquel que está sentado en el trono. En su diestra tiene un libro, ¿cierto? Que está sellado con 7 sellos. No hay nadie, absolutamente nadie, que sea digno, lo suficientemente digno, ¿cierto? Para tomarlo y escrutarlo, ¿cierto? Y eso nos lleva al versículo 4. Mire la reacción de Juan ante esta realidad, ¿cierto? El problema, ¿cierto? No hay nadie, ninguno. Dice, y lloraba yo mucho. Y lloraba yo mucho, ¿cierto? El mismo Juan, que en el capítulo 1, ¿cierto? Ya vio la gloria del Hijo del Hombre, ¿cierto? Y ahora está, ¿cierto? Se hace esta pregunta, ¿quién es digno, ¿cierto? Y él dice, yo lloraba, y lloraba mucho. Lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, nuevamente, ni de mirarlo, ¿cierto? La lenguaje, ¿cierto? Las palabras que estoy ocupando hacen referencia, ¿cierto? A un llanto profundo. Y Juan entiende, ¿cierto? Lo que significa, ¿cierto? Lo que está pasando. Desde una perspectiva humana, ¿cierto? Entendemos que sus lágrimas, ¿cierto? Hacen sentido. Hay una problemática, ¿cierto? Que se está planteando. Lloraba yo mucho, ¿cierto? Amargamente, intensamente, por esta realidad. Y luego, versículo 5, todo cambia, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, ¿por qué? He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Uno de los 24 ancianos, ¿cierto? En esta visión interrumpe el llanto de Juan, ¿cierto? El llanto amargo, intenso de Juan. Dice que lloraba yo mucho. No había quien era digno, ¿cierto? De abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y el anciano viene y le dice, no llores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le puede decir que no llores, ¿cierto? Y la razón es porque el problema, ¿cierto? Ha sido solucionado. Se encontró, ¿cierto? Aquel que es digno. La problemática de los primeros versículos, ¿cierto? Que los 4 versículos, ahora tiene su solución. Esa es la razón por la que Juan no tiene que llorar. El problema, ¿cierto? Ha sido resuelto. Aquel que es digno ha sido encontrado y el anciano identifica a aquel que es digno con 2 títulos mesiánicos. Ustedes lo pueden leer ahí, ¿cierto? El león de la tribu de Judá, 1. La raíz de David, otro. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este título, ¿cierto? El león de la tribu de Judá, ¿cierto? Va al primer libro de la Biblia, ¿cierto? Génesis 49, versículos 9 y 10. Si en el contexto del pasaje, ¿cierto? Jacob profetiza, ¿cierto? A sus hijos. Y él profetiza que la línea del rey, ¿cierto? Del rey prometido iba a venir de Judá. Ahí está, ¿cierto? El rey, la línea real iba a venir de Judá. El león, ¿cierto? La figura del león en esta visión, ¿cierto? Habla del poder, ¿cierto? El poder real, ¿cierto? La autoridad y la victoria. Y tiene este que ha sido encontrado, aquel que es digno. El león de la tribu de Judá. Y segundo, la raíz de David. Isaías 11, ¿cierto? La raíz de David. En Isaías 11 se habla, ¿cierto? Del vástago de Isaí, el padre de David, ¿cierto? El Mesías, ¿cierto? Que es prometido viene de la línea de David, ¿cierto? Del linaje de David, y va a establecer el reino de Dios. Y ambos títulos identifican a Jesús. Jesús es el rey prometido de Israel. Y el anciano, ¿qué le dice el anciano, ¿cierto? Le dice, ha vencido. No sé si hay algún profesor de lenguaje acá, pero ha vencido, ¿cierto? Una victoria que ya ha sido completada, ¿cierto? Lograda. Ya venció, ha vencido. No está hablando de una victoria futura, ¿cierto? Está hablando de una victoria completada. Ha vencido. Y, ¿cierto? Por medio de su vida, ¿cierto? Su muerte y su resurrección y su exaltación, Cristo ya ha vencido.
y Él es digno, lo estamos viendo, ¿cierto? Él es aquel que es digno, y Él ha vencido. ¿Para qué ha vencido? Dice el texto, dice, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, ahí al final del versículo 5. Él ha vencido, ¿para qué? Para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El único que es digno, ha sido encontrado en el versículo 5. ¿Cuál es la verdad central, ¿cierto?, de estos primeros 5 versículos? Que solo Cristo es digno de llevar a cabo el plan eterno de Dios. Eso nos lleva a los versículos del 6 al 10, ¿cierto? Juan se vuelve, ¿cierto? Nuevamente, se vuelve para ver a aquel que es digno, ¿cierto? Aquel que el anciano acaba de describir, ¿cierto? León de la tribu de Judá, la raíz de David. El que ha vencido para tomar el libro, ¿cierto? Y deshacer sus sellos. Y fíjense que lo que ve no es lo que uno esperaría. ¿En qué sentido? Si yo les dijera, por ejemplo, miren para allá hay un león, si se dan vuelta, ¿cierto? Van a esperar ver un león, ¿cierto? Si alguien dice, así como, mira el león, espera ver un león, ¿verdad? Pero eso no es exactamente lo que Juan ve. Fíjense cómo sigue el versículo 6. Dice, y miré, ¿cierto? Dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro de Santo 6, versículo 5. Versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, no un león, ¿cierto? Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y miré y vi que en medio del trono, ¿cierto? Y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Pero fíjense dónde está parado este cordero. Dice en medio del trono, ¿cierto? En el contexto de la cena celestial, ¿cierto? Que empieza en el capítulo 4, el cordero, ¿cierto?, ocupa el centro de la cena celestial. Él está parado en el mismísimo centro del trono, este cordero. Juan lo describe como un cordero, y este es uno de los títulos más importantes de Jesús en el libro de Apocalipsis. No solamente en el libro de Apocalipsis, además pasajes, ¿cierto?, que hablan de Cristo, ¿cierto?, como el cordero, que cuando Juan el Bautista, ¿cierto?, lo ve, le dice, es aquí el cordero de Dios, ¿cierto?, que quita el pecado del mundo. Sobre el título, ¿cierto?, de Cristo. El león, ¿cierto?, que es anunciado en el versículo 5, aparece como un cordero en el versículo 6. Y fíjense la descripción. Dice, como inmolado. Estaba en pie un cordero como inmolado. Y fíjense, bueno, el inmolado, ¿cierto? El término griego, ¿cierto?, viene de una palabra que la alusión más exacta que quiere retratar, ¿cierto?, es un cordero que ha sido asesinado, ¿cierto?, que ha sido degollado, brutalmente asesinado. Y la forma, ¿cierto?, de esta palabra enfatiza, ¿cierto?, una acción, nuevamente, que ha sido completada y tiene resultados continuos o durativos. El cordero lleva las marcas de haber muerto en un momento. No lleva las marcas, ¿cierto?, de una muerte sacrificial. Y aún así, aunque este cordero, ¿cierto?, fue inmolado, fíjense lo que dice el pasaje, dice en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Tenía la realidad, ¿cierto?, de llevar las marcas, ¿cierto?, del sacrificio, pero está de pie, está parado. Actualmente está parado a pesar de haber muerto. Y esta es una de las imágenes personalmente más asombrosas de todo el libro. Porque las dos cosas son totalmente ciertas, ¿cierto? Tiene las marcas de la muerte, de haber muerto, ¿cierto? Pero está vivo, está de pie en el medio del trono. Una imagen asombrosa. Fue degollado, ¿cierto?, asesinado en el pasado, pero el cordero está vivo y está de pie. Murió, pero está vivo. Y es exactamente, ¿cierto?, lo entendemos, ¿cierto?, es exactamente lo que la resurrección logró. ¿Verdad? Gloria a Dios, amén. Sí. La forma, ¿cierto?, en el original, ¿cierto?, enfatiza realidades continuas. El cordero, ¿cierto?, está en un estado permanente de vida, a la vez que simultáneamente lleva las marcas de haber muerto en un momento en el pasado. Y Juan nos dice que tenía 7 cuernos.
A lo largo de la escritura, ¿cierto? Los cuernos simbolizan el poder, la autoridad, ¿cierto? Y el número 7 nuevamente comunica la completitud, ¿cierto? La imagen, ¿cierto? Es una de poder perfecto. El cordero tiene toda la autoridad y dice que tenía 7 ojos. Y Juan inmediatamente explica, ¿cierto?, cuál es la imagen, los cuales son, explica de nuevo, ¿cierto? Inmediatamente dice, tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Cuál es la idea, ¿cierto? El punto es que la completitud, ¿cierto?, del ministerio del Espíritu y su conocimiento perfecto, ¿cierto? Nada escapa de su vista, ya lo vimos anteriormente, ¿cierto? Leímos sobre eso. Nada escapa de su vista. No hay nada que se pueda esconder de Él, por mucho que la gente pretenda querer hacerlo, ¿cierto? No podemos escondernos de su presencia. ¿Cierto? Como el mismo David, ¿cierto?, lo cantaba, ¿cierto?, en los salmos, ¿cierto? ¿A dónde voy a ir de tu presencia? La respuesta, ¿cierto?, de esas preguntas retóricas, ¿cierto? A ningún lado. No puedo ir de su presencia. Todo está desnudo, ¿cierto?, ante los ojos de Él. Y esto no es una novedad, ¿cierto?, que aparece acá por primera vez. Es un tema recurrente en la Escritura. El hecho de, ¿cierto?, de que este cordero, ¿cierto?, este cordero fue muerto, pero ahora está vivo, es un tema recurrente en las Escrituras. Isaías 53, 7, la instancia, ¿cierto?, dice, angustiado él y afligido. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿cierto?, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Nuevamente Juan el Bautista, Juan 1, ¿cierto?, cuando lo ve viniendo, ¿cierto?, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Cordero de Dios, ¿cierto?, viene, el cual quita el pecado del mundo. Cuando Juan lo ve, dice, no puede reaccionar de otra forma. Es aquí el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Versículo 7, Juan continúa, dice, y vino, aquel que es digno, el Cordero vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Tomó el libro, ¿cierto?, de Dios, del Dios Padre, ¿cierto?, sentado en el trono. Vino, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y el versículo llega hasta ahí, ¿cierto? Un versículo cortísimo, el más cortito de toda esta porción. Un versículo corto, pero uno de los momentos más importantes, ¿cierto?, en todo el libro. La pregunta que se había hecho en el versículo 2, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de tomar el libro y abrir sus sellos? Ahora es respondida, ¿verdad? El Cordero es aquel que es digno. Y fíjense lo que hace, dice, tomó el libro. No hay duda, ¿cierto? No hay resistencia, no hay ningún desafío. Él tiene total autoridad inmediata, toma el libro. Él se aproxima al trono y toma el libro de aquel que está sentado en el trono, de la mano derecha de Dios. Y, repito, ¿cierto?, ¿verdad? Ningún ser creado podría haber hecho esto. Ningún ángel podría haber hecho esto. Ningún hombre tampoco podría haber hecho, solo el Cordero. No había ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El único que es digno, el Cordero de Dios, ¿cierto?, es el que hace esto. Y fíjense, vean lo que pasa después, ¿cierto? Vean cuál es la reacción de todo el cielo en el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, después de que tomó el libro, ¿cierto?, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Se postraron delante del Cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Fíjense cuál es la reacción, ¿cierto?, del cielo ante lo que hace el Cordero. La respuesta inmediata es adoración. Y fíjense cómo se dirige la adoración, ¿cierto? Dice, la adoración delante del Cordero. La misma adoración que antes, en el capítulo 4, ¿cierto?, era dirigida a aquel que estaba sentado en el trono. La misma adoración, ahora, ¿cierto?, es dirigida hacia el Cordero, delante del Cordero. Y fíjense que todos se postran, ¿cierto? Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos se postran. Todo el cielo, toda la corte celestial, ¿cierto?, se reconoce la dignidad del Cordero de Dios. Él es el único digno y la respuesta de Dios es la adoración
todo el cielo comienza a cantar, y lo vemos ahí en el versículo 9, ¿cierto? Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y fíjense el tema de nuevo, ¿cierto? La idea de la relación, ¿cierto? Digno eres porque tú fuiste inmolado. La dignidad de Cristo, ¿cierto? Está arraigada en su muerte sacrificial y sustitutoria, ¿cierto? La muerte en nuestro lugar. Y dice: y con tu sangre nos has redimido para Dios. Una realidad muy hermosa y a la vez muy triste. ¿Triste en qué sentido, cierto? Creo que generalmente no reparamos en esto, ¿cierto? El precio de nuestra salvación fue la sangre de Cristo. El precio de nuestra salvación fue la sangre del Cordero, de este Cordero que es digno, del único que es digno. El precio de nuestra salvación fue su sangre. Muchas veces estamos, ¿cierto?, botándolo por sentado. No reparamos, ¿cierto?, en el precio de nuestra salvación. Pero fíjense el alcance, ¿cierto?, del sacrificio de Cristo, el alcance de la redención, dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El Cordero, ¿cierto?, redimió un pueblo de toda la, como se dice, ¿cierto?, de todas las esquinas de la tierra, ¿cierto?, de todo rincón de la tierra. El Cordero ha redimido un pueblo para sí, ¿cierto? Y él cumple el propósito de Dios a través, ¿cierto?, de la historia redentora. Versículo 10, concluye la canción, dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué nos dice dos cosas, cierto? Los creyentes poseemos tanto un privilegio como una responsabilidad. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, ¿cierto? Los creyentes somos reyes y sacerdotes, ¿cierto? Sacerdotes en el sentido que tenemos acceso a Dios, ¿verdad? Por los méritos de Cristo, ¿cierto? Tenemos acceso a Dios. Reyes, porque vamos a ser partícipes, ¿cierto?, del reino futuro de Cristo en la tierra. Y fíjense la promesa futura, dice justamente eso. Reyes y sacerdotes, dice, nos has redimido para Dios, ¿cierto?, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Me acuerdo que de chiquitito me decían, ¿cierto?, que cada palabra importa cuando uno lee algo. Esto no está hablando de una existencia eterna, incorpórea. Fíjense la realidad, ¿cierto? Dice: reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sobre la tierra, ¿cierto? Una promesa futura. No está hablando, ¿cierto?, de una existencia no corporal, ¿cierto? Una participación en el reino de Cristo no corporal. El punto, ¿cierto? El punto es que va a haber un reino futuro del Mesías, ¿cierto? Va a haber un reino futuro de Cristo, y dice que sus redimidos, ¿cierto?, sus redimidos van a reinar con él sobre la tierra. Hay otros textos, ¿cierto?, que nos apuntan nuevamente a la realidad, ¿cierto?, de que fuimos comprados por sangre, ¿cierto?, rescatados por sangre. Primera de Pedro 1, 18 al 19, pueden verlo ahí, ¿cierto? Dice: fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, ¿cierto? Dice: no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Apocalipsis 26 también resalta la realidad, ¿cierto? Esta realidad de que Cristo va a reinar sobre la tierra, ¿cierto? Que en un momento de su primera venida lo rechazó. Él va a volver a reinar, ¿cierto? Y todos los pueblos más leales van a brindarle adoración y obediencia. Cristo tiene que ser vindicado, ¿cierto?, en la tierra que en un momento lo rechazó. Y dice ahí, ¿cierto?, ¿qué dice de los santos? Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Cuál es la verdad central, cierto? Jesucristo es digno porque por medio de su muerte sacrificial, por medio de su vida victoriosa, ¿cierto?, que él vivió la vida que ni tú ni yo jamás vamos a poder vivir, total obediencia al Padre, y él redimió, ¿cierto?, un pueblo para sí y aseguró el reino futuro. Esa es la realidad central de esta porción.
Y eso nos lleva, ¿cierto?, a la otra sección, la cuarta sección, ¿cierto?, la cuarta escena de esta visión, ¿cierto? La alabanza de toda la creación en los versículos del 11 al 14. Versículos 11 al 14, ¿cierto? La adoración que comenzó, ¿cierto?, con los seres vivientes de los ancianos, ahora se expande hacia afuera, ¿cierto?, ¿verdad? El círculo de adoración se vuelve más y más grande hasta que abarca toda la creación. Versículo 11, Juan escribe, ¿cierto? Y miré y oí la voz, de nuevo, miré y oí la voz, ¿cierto? Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Juan sigue observando, ¿cierto?, esta escena celestial, y fíjense la progresión, ¿cierto? Comienza con los seres vivientes y los 24 ancianos, y después Juan escucha, ¿cierto?, a muchos ángeles, ¿cierto? La hueste celestial, ¿cierto?, se une a la adoración del Cordero. Y después Juan describe, ¿cierto?, cuál es su número. ¿Cuál es su número? Millones de millones. El lenguaje, ¿cierto?, las palabras que están ocupadas, ¿cierto?, enfatizan una multitud que es innumerable. Innumerable. Y Juan continúa, ¿cierto?, versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Lo leo nuevamente, ¿cierto? Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A gran voz, ¿cierto? Están cantando, ¿cierto?, el Cordero que fue inmolado, el cual es digno, ¿cierto? El Cordero es digno, lo reconocen, ¿cierto? E incluso en el cielo, fíjense, incluso en el cielo, Jesucristo, ¿cierto?, sigue siendo identificado por su obra sacrificial, por su muerte sacrificial, ¿cierto?, en nuestro lugar. Él es el Cordero que fue inmolado, ¿cierto? Las marcas de la redención no han sido olvidadas, todavía están presentes, ¿cierto? Y el cielo entero está cantando, ¿cierto?, sobre aquello, ¿cierto? Los ángeles, ¿cierto?, le adscriben, ¿cierto?, 7 cualidades. Dice, ¿qué le corresponde? El poder, ¿cierto?, el derecho a gobernar, las riquezas, todo le pertenece a Él, ¿cierto? La sabiduría, el conocimiento perfecto, le pertenece solo a Él. La fortaleza, nuevamente la fortaleza, ¿cierto?, la fuerza perfecta, el poder perfecto, ¿cierto?, la honra, el reconocimiento que le es debido de acuerdo a quién es Él, a su dignidad, a su posición. La gloria, ¿cierto?, la manifestación de su grandeza que habíamos visto antes, ¿cierto?, en el capítulo 1. Y la alabanza, toda la alabanza le pertenece solamente a Él. Y el punto es claro, ¿cierto? El Cordero merece todo el honor, toda la gloria, ¿cierto?, y toda la alabanza. Y después Juan escucha algo que es incluso más asombroso, ¿cierto? Versículo 13. Dice, y a todo lo creado, fíjense en las palabras. Antes, ¿cierto?, la pregunta era ¿quién es digno? ¿Cierto? No hay nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Fíjense en este versículo 13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, más aún, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, y Juan escucha, ¿cierto?, que dicen algo, ¿cierto? La adoración se extiende incluso más allá de los ángeles, ¿cierto? Juan escucha todo lo creado, cada criatura, ¿cierto?, se une, cada espera, ¿cierto?, de lo creado, toda parte de la creación. La creación entera, ¿cierto?, se une a este coro que está alabando al Cordero. Fíjense lo que dicen, en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, que era la problemática antes, ¿cierto?, en el mar. No hay nada que sea excluido, ¿cierto? Ninguna criatura, ¿cierto?, puede estar parada fuera de esto, ¿cierto?, esta escena de adoración. Y Juan escucha cuál es el contenido, ¿cierto?, de su alabanza. Dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y fíjense qué es lo que está pasando aquí, ¿cierto? La adoración se dirige a dos receptores, por así decirlo. Hay dos, ¿cierto?, que están recibiendo esta adoración en este versículo en particular, ¿sí? Al que está sentado en el trono. Hay una canción que cantamos sobre esto, ¿cierto? Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La misma adoración es ofrecida a ambos. El mismo honor, ¿cierto?, es ofrecido a ambos. La misma gloria, ¿cierto?, la misma alabanza. Y esta es una de las afirmaciones más claras, ¿cierto?, de la deidad de Cristo, del hecho de que Jesús es Dios, ¿cierto?, en el libro de Apocalipsis. El Cordero recibe la alabanza que le pertenece a Dios, porque Él es Dios. Todo el universo entero, ¿cierto?, reconoce esa realidad.
Todo el universo entero en esta alabanza reconoce que Él es digno. Y no me crea a mí, ¿cierto? Colosenses 2, versículos 9 a 10 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, ¿cierto? Nosotros, los creyentes, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todo el universo, ¿cierto? En nuestro texto lo está reconociendo. Y el versículo 14 dice, ¿cierto? Juan termina, ¿cierto? El último versículo de nuestro pasaje: los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros. Nuevamente la única, ¿cierto?, reacción que deberíamos tener, ¿cierto? Se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Juan concluye, dice, los 4 seres vivientes decían amén, ¿cierto? El cielo, ¿cierto? Toda esta escena celestial termina de la misma manera que comenzó, ¿cierto? Con adoración, con alabanza. Y los seres vivientes, ¿cierto?, dicen amén. Y ¿cierto? Nosotros seguimos diciendo amén. La alabanza, ¿cierto?, que se ofrece al Padre, ¿cierto?, y al Cordero, se afirma completamente. Y ellos dicen, los 4 seres vivientes dicen amén. Y los ancianos responden. ¿Cómo responden los ancianos? Dicen, se postraron. Se postraron. Nuevamente, cayeron, ¿cierto?, delante de Dios. Es cierto, como he dicho anteriormente, es la única respuesta que podemos tener, ¿cierto?, ante la dignidad, ¿cierto?, del Cordero, ¿cierto? Porque Él es digno, ¿cierto? Nosotros le alabamos. ¿Cuál es la verdad central, ¿cierto? La dignidad, ¿cierto?, del Cordero de Dios demanda nuestra adoración, ¿cierto? La dignidad del Cordero, ¿cierto?, exige que toda la creación le adore. Debería llevar a que toda la creación le adore. Y nuevamente, ¿cierto?, ¿cuál es la pregunta central, ¿cierto?, de Apocalipsis 5? Es, ¿quién es digno? Así comienza nuestro pasaje. ¿Quién es digno, ¿cierto? Y la respuesta es Jesucristo. Jesucristo es el único, ¿cierto? Es el único. Él es la solución al problema del pecado, es la solución al problema del hombre. Y esto no es un invento, ¿cierto? Desde el principio de Génesis ha sido así. Dios crea al hombre, ¿cierto? Dios lo crea todo, ¿cierto? Y ve que era bueno en gran manera, ¿cierto? Crea al hombre, ¿cierto? La obra cúspide de su creación, ¿cierto? Y lo crea perfecto, ¿verdad? Y le crea, no solamente eso, en su bondad le da una esposa. Y piénselo bien, ¿cierto? Adán tenía la esposa perfecta. No solamente eso, Eva tenía el esposo perfecto. No había dónde reclamar, ¿cierto? Y aún así pensaron quizá hay algo mejor que Dios. Quizá hay algo mejor a lo que Él ha establecido. Y pecaron, ¿cierto? Comieron el fruto. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de eso? Separación total con Dios. El hombre está enemistado con Dios, ¿cierto? Y nace en una naturaleza pecaminosa. Y el hombre está en un problema, ¿cierto? La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, a una, ¿cierto? Todos se hicieron inútiles. No hay justo ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Y la Biblia dice que el hombre, ¿cierto?, bebe la iniquidad como agua. Es demasiado fácil. El libro de Job dice, el hombre bebe la iniquidad como agua, para nosotros es demasiado fácil. No tenemos que pensar, ¿cierto? Nos sale naturalmente. Para los que son papás, ¿cierto? No le tienen que enseñar a su hijo a pecar. Aprenden solitos, ¿cierto? Tienen programado, ¿cierto?, de esa manera. ¿Qué pasa entonces? El problema es grande, ¿cierto? Porque Dios es santo, ¿cierto? Y el hombre es pecador. La Biblia dice, el Dios es santo. Dice 3 veces santo. Santo, 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 canta, ¿cierto? El Señor Dios Todopoderoso, ¿cierto? Y el hombre es pecador. O sea, hay un problema, ¿cierto? ¿Qué puede hacer el hombre? Porque Dios demanda, ¿cierto? Le dice al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Le dice, ustedes han de ser santos, tienen que ser santos. Sed santos como yo soy santo. La respuesta, ¿cierto? La pregunta es, si leemos todo el Antiguo Testamento y vemos lo que pasaba una y otra vez con el pueblo de Israel, ¿fueron siempre un pueblo santo para Dios? Y el problema es gigante, ¿cierto? Porque dice la Biblia nos dice 2 realidades, ¿cierto? Que no hay hombre que no peque, dice la Biblia. No hay hombre que no peque. Y también dice que el alma que pecare, esa morirá. El hombre está en un problema terrible porque Dios es santo y el hombre es pecador, y el pecado merece un castigo. ¿Cuál es la solución, cierto? ¿Cuál es la solución al problema del pecado? Es Cristo. Como estamos viendo en nuestro pasaje, ¿cierto? Es Cristo. Cristo es la solución al problema del pecado, al problema suyo y el mío, ¿cierto? De todo aquel los que no le conocen, ¿cierto? Si
si estamos gozando hoy en día, ¿cierto?, de lo que estamos viviendo hoy en día acá como creyentes, ¿cierto?, como iglesia, maravillándonos delante de su palabra, por la obra que Cristo hizo por nosotros, ¿cierto?, este Cordero, ¿cierto?, que fue inmolado por nosotros, el único que es digno, que lleva las marcas del sacrificio, ¿cierto?, y al mismo tiempo Él está vivo, ¿cierto?, está de pie en medio del trono. Y el Evangelio del Jesucristo, ¿cierto?, eso se trata, ¿cierto? Todos en pecado hayan sido destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Merecemos pasar una eternidad en el infierno por eso. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿verdad? Dios en su bondad y en su misericordia les brinda a sus hijos salvación en Cristo Jesús, el Cordero digno. La Biblia dice, ¿cierto?, como veíamos, que en Él habita toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Él. En Él habita corporalmente, de forma humana, toda la plenitud de la deidad. Él es Dios y hombre. Pero al contrario de nosotros, Él es el hombre, el único hombre perfecto, ¿cierto?, y sin mancha. Jesús es Dios, hay pasajes que no hablan de eso, Juan 1, ¿cierto?, Hebreos 1:3. Y a pesar de que es completamente Dios, nunca pecó. Nunca pecó, y el amor de Dios es demostrado, ¿cierto?, en el hecho de que siendo aún pecadores, dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5. El único, ¿cierto?, Dios hombre fue hecho pecado en nuestro lugar para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él, según dice 2 Corintios 5:21. Fue hecho pecado en nuestro lugar para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Su muerte, ¿cierto?, como un hombre que vivió en perfecta obediencia a la ley de Dios, satisfizo la ira de Dios y fue sacrificado, ¿cierto?, y pagó la pena que nosotros merecíamos, ¿cierto?, con su sangre preciosa, como lo veíamos en este pasaje. Muchas veces, incluso en nuestro evangelismo, olvidamos esa parte. Enfatizamos mucho, ¿cierto?, su muerte y resurrección. A veces nos olvidamos de que vivió la vida perfecta de obediencia que nosotros jamás hubiésemos podido vivir. Pero por su sangre preciosa, ¿cierto?, ahora somos declarados justos, justificados, sin culpa en Él, nos dice Romanos 3. Y Él no se quedó muerto, como veíamos también en nuestro pasaje, el Cordero está de pie, ¿cierto? El Cordero está vivo. Y un día va a venir, ¿cierto?, va a volver con poder y gran gloria, ¿cierto?, como dice Lucas 21:27. Y dice que incluso aquellos que estén en las tumbas van a oír su voz y van a salir, ¿cierto?, los que han hecho bien a la resurrección de la vida, y aquellos que han hecho el mal, ¿cierto?, a la resurrección del juicio. ¿Cuál es la aplicación en base a todo esto, ¿cierto? Primero, adoremos a Cristo como corresponde. Todo el capítulo, ¿cierto?, va avanzando hacia la adoración total del Cordero. Los seres vivientes, ¿qué hicieron? Adoraron. Los 4 ancianos adoraron. ¿Qué pasa con los ángeles? También adoraron, ¿cierto? Toda la creación adoró, ¿cierto? Adora. Si el cielo, ¿cierto?, está ocupado, ¿cierto?, con la dignidad de Cristo, ¿qué pasa con nuestra vida? Nuestras vidas, ¿cierto?, deberían estar también ocupadas, ¿cierto?, con la alabanza, ¿cierto?, de lo digno que es el Cordero, ¿cierto?, que murió en nuestro lugar, que fue sacrificado en nuestro lugar. Segundo, confiar en el plan de Dios, ¿cierto? Hay mucha gente allá afuera que vive desesperanzada, ¿cierto?, ve el mal en el mundo, y incluso creyentes, ¿cierto?, viven desesperanzados. Se les olvida, ¿cierto?, que Dios tiene un plan perfecto, ¿cierto? Se les olvida, tristemente, ¿cierto?, al principio, ¿cierto?, de lo que pasa en este capítulo, al principio del capítulo, hay un libro, ¿cierto?, que está sellado con 7 sellos y no hay nadie que pueda abrirlo. Pero tenemos que confiar en el plan de Dios, porque nada está fuera de su control. Si algo nos debería enseñar este pasaje, ¿cierto?, nada está fuera de su control y nada es incierto. El libro, ¿cierto?, está sellado, está completo y está sellado, ¿cierto? Nada puede frustrar los propósitos de Dios, Él es completamente soberano. Incluso ante el sufrimiento, ¿cierto?, cuando la vida es difícil, Dios sigue sentado en su trono. Tercero, ¿cierto?, recordar cuál es la base de nuestra salvación. No somos salvos, ¿cierto?, porque nosotros seamos dignos. No somos salvos porque somos mejores que el resto de los seres humanos. ¿Cuál es la base de nuestra salvación, cierto? Es que el Cordero es digno porque Él fue inmolado.
tu salvación, ¿cierto? Y mi salvación fue realizada con un costo infinito, ¿no? Que Dios nos guarde de tratar con liviandad, ¿cierto? La sangre de Cristo. Mi oración, ¿cierto? Que todos nosotros podamos siempre mantener nuestros ojos en la cruz. Nunca tratemos livianamente, ¿cierto? La sangre de Cristo. Y finalmente, Señor, ¿cierto? Cuarto, vivamos con esperanza, ¿cierto? Hablábamos un poquito anteriormente, ¿cierto? Que nosotros no vivimos como aquellos que no tienen esperanza, ¿cierto? No lloramos tampoco como aquellos que no tienen esperanza. Vivamos con esperanza, ¿cierto? ¿Por qué? Veamos en nuestro pasaje, ¿cierto? El Cordero ha vencido. Amén. ¿Cierto? El Cordero ha vencido y el Cordero reina. Y un día, los redimidos, cuando Él vuelva por su iglesia, ¿cierto? Vuelva por su iglesia y después vuelva, ¿cierto? A reinar, a pararse sobre el monte de los olivos para reinar sobre toda la tierra, ¿cierto? Los redimidos van a reinar con Él. El futuro, todo el futuro le pertenece a Cristo. Así que en conclusión, ¿cierto? Amados hermanos, hemos visto un par de cosas, ¿cierto? En este capítulo. Vimos el libro sellado, ¿verdad? Vimos la búsqueda de aquel que es digno. Vimos que la búsqueda llega a su culminación cuando aparece, ¿cierto? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿cierto? Vimos al Cordero inmolado. Vimos la canción de toda la creación, la respuesta en adoración de toda la creación. Y todas esas escenas, ¿cierto? Nos apuntan a una verdad central, que solo Cristo es digno. Solo Cristo es digno. Solo Él es digno de llevar a cabo el plan de Dios. Solo Él es digno de recibir toda la alabanza, toda la gloria, toda la adoración. Solo Él es digno de toda nuestra confianza. Solo Él es digno también de toda nuestra obediencia. El Señor nos ayude a reconocer, ¿cierto? La obra hermosa, ¿cierto? Y perfecta de Cristo, y cómo nos redimió, ¿cierto? Con su sangre preciosa. Que nos ayuda a responder en adoración. Que no solo leamos la palabra, escuchemos la palabra, sino que también la obedezcamos. Siento que el Señor nos ayude y que podamos responder como sus hijos, ¿cierto? Responder ante esto en adoración. Acompáñenme ahora.